Y en los últimos días se han registrado varios socavones en diferentes lugares. Los especialistas indican que la Ciudad de México está propensa a que se sigan abriendo más. Esto debido al hundimiento de la capital. Las tuberías que tienen más de 70 años y los encharcamientos provocados por las fuertes lluvias en la capital. La mancha urbana impide la captación de aguas de lluvia y produce las inundaciones, por lo que los especialistas coinciden en la necesidad de crear un organismo meteorológico metropolitano. Escuchemos. Entonces imagine que todo el sistema de tuberías, ya sea de drenaje o de abastecimiento de agua, conforme se hunde, pues estas tuberías empiezan a tener modificaciones en sus geometrías, se empiezan a flexionar y al final se rompen. Entonces allá abajo ya tiene, en algunas ocasiones por estas fugas, ya tiene una abertura, un socavón, que se va a hacer visible cuando pase un vehículo suficientemente pesado arriba como para romper, o cuando sea tan grande que el propio peso del pavimento la hunda, ¿no?